Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros semanales que tenemos ustedes y yo, donde compartimos distintos temas siempre que nos preocupan y nos ocupan. Hoy quiero hablar un poquito del maestro Mokichi Okada, filósofo japonés, que dejó muchísimas enseñanzas para la creación de la verdadera civilización. Entre las enseñanzas, el maestro Mokichi Okada habla de bondad y cortesía no cuesta dinero. Que es cierto, ¿no? Bondad y cortesía, o sea, ser generoso, ser amable, ser cortés, no cuesta dinero. Y sin embargo, ustedes vieron que hoy en día la bondad y cortesía está carente en muchas personas, en el mundo. Ustedes vieron el nivel de agresividad que estamos teniendo en la población mundial, diría yo. Porque en todos lados hay tanta agresividad, tanta tensión, tanta locura, que a veces a uno le cuesta entender qué es lo que está pasando con el ser humano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos tan agresivos? ¿Por qué hay tantos actos de violencia, de agresión? Hoy en la mañana estaba escuchando en las noticias, en un lugar en un negocio fueron a asaltar y la chica que atendía el negocio estaba embarazada. La golpearon y aunque ella le decía que se lleven el dinero, igual la golpearon, la tiraron al piso, sin importar que la señorita estaba por tener familia, por tener un bebé, con una panza terrible. ¿Qué está pasando? Vemos hoy también en la tarde en un restaurante en Buenos Aires, por ejemplo, que el mozo empezó a discutir, uno de los mozos empezó a discutir con el dueño del restaurante. No explicaron bien qué fue lo que pasó, pero empezaron a los golpes, tiraban las mesas por la ventana, por la vidriera, estaba gente ahí consumiendo y se desbordó. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué nos pasa como sociedad? Yo pensé que después del virus, de la pandemia, donde todos tuvimos mucho tiempo para reflexionar, donde todos tuvimos mucho tiempo para encerrarnos en nosotros mismos y hacer un recuento de cómo somos como seres humanos, cómo actuamos en la vida. Tuvimos mucho tiempo. En muchos países tuvimos cuarentenas muy largas y con mucho distanciamiento social, sin poder vernos con familiares, con amigos, estando encerrados en muchos lados. En otros no, pero la agresividad en estos momentos es mundial. La agresividad, la tensión, hoy en día la gente discute por un lugar en un restaurante, discute por subirse a un bus, discute por discutir. Pero las discusiones son tan acaloradas y con tanta violencia, la gente, si una persona no piensa igual que la persona que tiene enfrente, agrede, discute. No acepta en este momento el ser humano que alguien piense distinto, que alguien tenga otra creencia, otra forma de pensar. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que, primero, la parte espiritual la teníamos muy deteriorada, muy relegada, porque en primer plano teníamos la parte material. Entonces nos ocupábamos mucho de qué compramos, cuánto viajamos, a dónde vamos, que la otra parte es como que no nos importaba mucho. Pero también reconozco que las tensiones, el dinero que a lo mejor no alcanza, los problemas que trajo la pandemia, la cuarentena, pero no podemos descargar todo eso contra otra persona, porque si no es como que estamos llegando a un límite de intolerancia, estamos llegando a un límite que se desborda,
que en todos los países alguien no está de acuerdo y cree que la persona que tiene enfrente es un enemigo. Y realmente no es un enemigo. La persona que tenemos enfrente no necesariamente tiene que ser un amigo, pero es un conocido o es una persona, un ser humano que piensa distinto. Y por el solo hecho de ser un ser humano debemos respetar. Si nosotros queremos que nos respeten, debemos respetar, porque si no respetamos, perdemos de entrada el camino que nos va a llevar a la verdadera civilización, a una civilización donde no exista la enfermedad, la miseria y el conflicto. Son tres valores fundamentales, tres cosas fundamentales que el maestro Mokichi Okada dejó en sus enseñanzas para realmente construir mejor una civilización, para tener una civilización libre de esos males y que se pueda vivir en un mundo de verdad, de virtud, de belleza, de armonía. Entonces creo que cada uno de nosotros debemos pensar cómo nos estamos comportando hacia el otro, cómo nos estamos comportando con la persona que tenemos al lado. Y tengamos un poco de paciencia. Es difícil porque todos estamos nerviosos, pero un poquito de paciencia, un poquito de tolerancia, un poquito de empatía. Se nos fue la empatía. Necesitamos volver a ser mejores seres humanos. Necesitamos volver a tener comprensión. Necesitamos escuchar al otro. Necesitamos un momento de reflexión. Necesitamos también volver a creer en Dios y en nosotros. Creo que es la única manera que vamos a poder salir adelante. Amigos, estoy asustada con lo que está pasando, porque uno muchas veces habla de las guerras, pero la guerra diaria que cada ser humano lleva contra otro por no pensar igual es tan grave como una guerra nuclear, como una guerra bacteriológica, como cualquier otro tipo de guerra. Entonces reflexionemos y tengamos un momento de paz en nuestros corazones. Esto es todo, los quiero mucho, no me dejen sola. Este besito es para ustedes. Gracias.